Está muy bien. Bueno, pues con la multitudinaria audiencia que tenemos, bueno, gracias por conectarse quienes están. Vamos a arrancar nuestra sesión. Esta es la mesa número 25, que es una mesa muy especial porque es de las pocas mesas que saca la casta de no irse con el tema del Congreso. Así que, pues bueno, creo que se va a poner bien. Mi nombre es Sergio Aguilar, yo voy a estar moderándola, voy a presentar en esta mesa junto con Arturo Álvarez Medrano y Raúl Roiden, quien espero que no tarde mucho en llegar. Em, Como somos solamente tres personas, pues tendremos un poco más de oportunidad de trabajar. Em, de no estar tan apretados con el tiempo, de poder, este, mm, co- perdón, aquí mi navegador, donde tenía el archivo de nuestras semblanzas, se trabó. Tendremos más tiempo de poder platicar. Quizá valdría la pena intentar la idea de dialogar después de cada ponencia, si es que tenemos alguna pregunta en específico y así no se nos van las ideas o las preguntas que teníamos, ¿no? Bueno, se me ocurre ahora, ¿no? Ya lo veremos dependiendo de cómo vayamos armándola. Pues yo soy el que aparece como primero, entonces, pues supongo que yo puedo arrancar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí en una app que tengo una especie de cronómetro y que suena como si fuera un lobo, ¿no? Así como si fuera una película de terror o algo así. Entonces, eso lo que van ustedes a escuchar nada más cuando se esté acercando y lo voy a poner a los 20 minutos, de modo tal que a los 20 minutos cuando lo escuchen, ya va a ser momento de empezar a dar las conclusiones, ¿no? Empezar a cerrar. Nada más voy a tomar la extraña tarea de leer mi propia semblanza. Sergio Aguilar Alcalá, maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el psicoanálisis, la teoría de la comunicación y los estudios de cine. Cuenta con más de 25 publicaciones académicas, ejerce la docencia universitaria desde 2014, forma parte del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Precisamente por mi formación, mis intereses en el psicoanálisis, pues es la ponencia que preparé para esta sesión, que es parte de una cuestión que estoy armando, eh, que es la forma del análisis, Eisenstein y Lacan. Como verán, pues esto deviene de el famoso libro de Eisenstein, que recopila trabajos suyos, que lleva por título La forma del cine. Entonces, bueno, voy a hacer como una recapitulación muy breve de un par de textos de Eisenstein que están en ese libro y aprovechando que sí tenemos un poquito más de tiempo que en las otras mesas donde hay cuatro personas, pues les voy a pasar una secuencia de una película que fue muy sonada el año pasado entre círculos de psicoanálisis, porque decían que era la película más psicoanalítica que se ha hecho, ¿no? No te voy a explicarles cuál fue y por qué se dice eso y demás. Bien, entonces, en ese texto de Eisenstein está, bueno, Eisenstein como creyente en la revolución soviética, eh, tenía una aproximación dialéctica al cine. Uno de los textos que están en la forma del cine se llama precisamente así, una aproximación dialéctica a la forma del cine. En ese texto está este famoso ejemplo que él coloca, la toma es una célula de montaje. Y lo que él explica a partir de esto es cómo, digamos, en esta oración, así como reconoces que en la primaria nos hacían subrayar de azul el sujeto, de negro el predicado, no sé si a ustedes les tocó alguna vez, ¿no? Entonces, digamos, Eisenstein señalaba esto, ¿no? En cuanto el lenguaje funciona de manera diacrónica, está la toma, digamos, en este caso lo que entenderíamos por el sujeto, es una célula de montaje, sería el predicado.
Lo que dice Eisenstein es que a pesar de que el predicado vaya después del sujeto, eso no significa que el predicado sea lo subordinado al sujeto, sino que el predicado ejerce una acción sobre el propio sujeto. Es decir, en una primera aproximación, lo activo es el sujeto y el predicado es lo pasivo. Lo esencial es el sujeto y lo accidental es el predicado. Digamos, Sergio es maestro, Sergio es ponente en un congreso, etcétera. Sin embargo, leyendo a Hegel, pues Eisenstein indica que el predicado ejerce una acción sobre el sujeto, de modo tal que el sujeto siempre es el sujeto asentado en un momento y un espacio específico, el cual se lo da su predicado. Curiosamente, entonces, el sujeto se deviene como algo que es el accidente de la sustancia, ¿no? Para decirlo en hegeliano, pero bueno, no es una ponencia sobre Hegel, sino sobre Eisenstein. Entonces, ¿cómo lo explica Eisenstein? Bueno, Eisenstein propone dos ideas de edición, ¿no? Lo que él llama la edición por encadenamiento y la edición por choque. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos procesos de edición? Mientras que la edición como un encadenamiento supone que el montaje o la edición es el medio para desenrollar una idea o desarrollar una idea, digamos, diacrónicamente presentar una idea y el paso 2, el paso 3, la consecuencia de lo anterior, lo que vendrá después. Mientras que el montaje por choque, que es el que apuesta Eisenstein, es un montaje en el cual la idea surge a través del choque, es decir, la idea surge en el conflicto, no en el devenir, digamos. Esto es lo que Hegel, en la fenomenología del espíritu, llama como la diferencia entre el pensamiento razonador y el pensamiento conceptual. Digamos, el montaje por encadenamiento supone que está una esfera, eso ya no es Eisenstein, esa es una lectura que yo propongo entender estas diferencias. Digamos que está una esfera, esta esfera número 1, entonces tiramos otra, como en un juego de billar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esta segunda esfera ejerce una fuerza sobre la primera esfera y hace que ésta se mueva. Es decir, cuando surge el encadenamiento, la toma 2 le da una fuerza de sentido a la toma 1. Mientras que lo que apuesta Eisenstein es que el sentido no surja de que la idea continúe, de que la cosa marche, sino del choque que hay entre las dos ideas. Ahorita vamos a ver el famoso ejemplo de Kuleshov, ¿no? Entonces, esto le permite a Eisenstein concluir que la toma no es en manera alguna un elemento del montaje. La toma no es un elemento del montaje. La toma es una célula del montaje o una molécula. A mí me llama mucho la atención estas metáforas biológicas, ¿no? Podríamos decir que usa, ahorita van a ver más adelante por qué. Cuando él dice la toma no es un elemento del montaje, sino una célula del montaje, me parece que él está apostando por no ver al montaje y a la edición. En este momento yo pienso que podemos decir que montaje y edición en este momento para este texto es lo mismo, son sinónimos, como un encadenamiento diacrónico, es decir, donde el 1 va antes del 2, el 2 va antes del 3, el 4 va después del 3, etcétera, sino como algo, no soy delesiano, pero apostaría por verlo de esa manera, como algo tal vez rizomático, ¿no? Es decir, algo que tiene un sentido en el colapso al interior de la estructura total de la edición de la película. Si traducimos esto en lacaniano, me parece, diríamos que el pensamiento del encadenamiento, el pensamiento razonador, el montaje por encadenamiento, sería uno que apueste por la unión del significante y el significado, mientras que el montaje por choque, pensamiento conceptual, dice Hegel, y es por lo que apuesta Eisenstein,
es una apuesta por la brecha irreductible que separa al significante y al significado, diciéndolo en lacaniano, la primacía del significante por encima del significado. Entonces, si por ejemplo conocemos el famoso experimento de Kuleshov, ¿qué es lo que sucede? Bueno, definitivamente sabemos, para quien no esté familiarizado, pues cuenta la leyenda que lo que hacían en el laboratorio de Lev Kuleshov era que a 3 grupos distintos de espectadores les pasaban cada una de estas filas de películas, ¿no? Si se dan cuenta, la cara del tipo es la misma en todos lados, y lo que sucede es que se cambia la toma del medio, ¿no? Digo, por cuestiones históricas, pues vale la pena conocer el propio experimento original, pero pues Hitchcock lo explica muy bonito, seguramente conocen ese video, ¿no? Vemos a un hombre y luego vemos lo que mira, y luego le vemos sonreír. Cuando lo que mira es una mujer con un bebé, es un abuelito buena onda, ¿no? Cuando lo que mira es una chava en un bikini, es un tipo morboseándola. Entonces, bueno, el pensamiento razonador, lo que Eisenstein llama el montaje por encadenamiento, sería entender la cosa en función de una causa y un efecto. Es decir, vemos a alguien mirando y lo que llamaban raccord de mirada sería ver ahora lo que está mirando. Entonces ahí está el encadenamiento. Lo que vendrá después de algo que está siendo mirado es quién lo está mirando. Y ahí está el raccord de mirada otra vez. Entonces hay un encadenamiento causal, es un encadenamiento de la causa y del efecto. Pero si Eisenstein apuesta por el encadenamiento entendido como un proceso de choque, entonces devendría de un cierto sinsentido que hay entre el 1, el 2, el 2 y el 3. Es decir, lo que Eisenstein está tratando de hacer es desestabilizar la idea de un encadenamiento de la causa y del efecto y pensar en un encadenamiento que se produce porque no hay un encadenamiento, me parece. Que es el famoso ejemplo que tiene en la forma del cine de los 3 leones que incluye en el acorazado Potemkin. Son 3 estatuas de 3 leones distintos que parece un mismo león que se está levantando. Entonces, no hay una, digamos, una truco de la imagen o manipulación digital para que parezca que el león se está levantando en 1925, sino que el sinsentido de una estatua que parece que se mueve es lo que produce el efecto metafórico que nos parece muy obvio, ¿no? Entonces, este encadenamiento sin sentido lleva a Eisenstein a decir unas cosas bien interesantes más adelante de ese mismo texto, una aproximación dialéctica a la forma del cine, repito, como cuando dice que ¿por qué el cine habría de seguir las formas del teatro y la pintura más que la metodología del lenguaje, que permite que surjan conceptos de ideas enteramente nuevas de la combinación de 2 denotaciones concretas, de 2 objetos concretos? El lenguaje está mucho más próximo al cine que la pintura. Bueno, para quien le interesa el psicoanálisis y el cine, es sorprendente lo olvidado que está Eisenstein, quien está diciendo que el lenguaje tiene la estructura que le puede dar sentido a la materialidad del cine. La diferenciación en los trozos de montaje yace en su inexistencia como unidades separadas, su inexistencia como unidades separadas. Cada trozo puede evocar solo una cierta asociación. Es decir, los trozos de montaje no significan algo en sí, sino en relación con el todo, que es precisamente pues la apuesta de Lacan de los 50, ¿no? Cuando Lacan supone esta primacía del significante por encima del significado, una manera de entenderlo es que una lingüística que apuesta por la unión del significante y del significado es una que no reconoce lo que él llama el materialismo, que digamos es una contracción de mot, que es palabra en francés, y materialismo, el materialismo de la palabra. Es decir, que en su dimensión, digamos, fonética, la palabra no significa nada, sino que evoca
en el hablante una enorme variedad de equivocidades de significados, que son los que permiten los sueños, por ejemplo, ¿no? En un famoso sueño que comenta Freud, por ejemplo, del tipo que estaba en su auto y su auto no andaba, su auto estaba trabado, ¿no? Estaba trabado, dice el tipo, lo dice en alemán, pero la traducción nos permite notar que el vocablo en alemán se mantiene igual, lo que les voy a decir ahorita en español. Eh, la mano estaba trabada, ¿no? Es decir, se refiere a la transmisión automática del auto, ¿no? Y claro, esto había una relación con su propia masturbación. En otro de los sueños, el tipo dice ver a una mujer blanca en la carretera. A través de las asociaciones, él dice que la chava con la que perdió su virginidad se apellidaba Blanco. Y así entonces, tal parece que la palabra no significa, sino que la palabra es ante todo un significante. Tiene una dimensión fonética que le permite andar por su lado, lo que Lacan en algún lado llamó la significación del falo, ¿no? Por ejemplo, en este otro texto de Eisenstein, que está justo después en esa misma compilación, nos dice él, aun si tenemos una secuencia de trozos de montaje, un viejo gris, una vieja gris, un caballo blanco, un techo cubierto de nieve, no sabemos si esta secuencia se refiere a edad avanzada o a blancura. Semejante secuencia de tomas podría seguir así durante algún tiempo antes de que por fin descubramos, y aquí viene el punto, la toma guía que de inmediato bautizará a toda la secuencia, llevándosela en una dirección o en otra. Es decir, dice Eisenstein que entre estas tomas habrá una que funcionará como el bautizo de todas las tomas, eh, que no necesariamente es la primera, ni la última, ni la que está en medio, ni la más larga, ni nada. Esta toma que bautiza al resto de las tomas, es decir, diciéndolo en Gigekiano, por ejemplo, ¿no? En El espanto de lágrimas reales, ese enunciado que se oculta entre los enunciados, pero que comanda la enunciación, o diciéndolo en lacaniano, eso es el S1 o el significante amo o el falo, como le llama Lacan. Es bien curioso, por ejemplo, notar esto que escribía Eisenstein y esta parte del seminario 20 de Lacan, cuando discute este grafo, ¿no? S1, 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 que se encadena ya con un S2. Es decir, podríamos decir, traducir este grafo de Lacan en Eisensteiniano, sería decir una toma, una toma, una toma, una toma, pero esta toma al ya no funcionar como una toma aislada, sino como el encadenamiento con otra, funciona como esa toma que bautiza a todas las demás. Dice Lacan, ¿qué quiere decir? Hay uno del uno entre otros y el asunto es saber si es cualquiera, alza el vuelo un S1, un significante amo, que como bien dice el francés es un sam, un enjambre. Sam es enjambre y suena más o menos como S1 en francés. Un enjambre significante. El S1, el enjambre, el significante amo, es lo que asegura la unidad, lo que asegura la unidad, lo que le da cohesión a estas células que estaban solitas, ¿no? O a estas tomas de montaje que están en una secuencia de trozos. La unidad de la copulación del sujeto con el saber. Bueno, llama la atención, ¿no? Nótese pues aquí la obvia dimensión biológica, ¿no? Con la célula del montaje, la molécula del montaje. Bueno, vamos ya a mostrarles una secuencia de la película, ya voy aproximándome al final de mi presentación. Les cuento sobre esta película. Esta película lleva por título Adiós Lacan, Adiós Lacan, y cuenta la historia real de una analizante brasileña que estuvo con Lacan a finales de los 70. Entonces, bueno, vamos a ver esta secuencia nada más. Here you can speak freely. Nothing you say will be censured.
Never occurred to me that you could censure me. Otherwise, I wouldn't be here. I thought it strange that you called asking what time I would be at your office. I've never heard of an analyst doing that. You must have guessed I didn't want to come. But you came. Talk. I don't know how to say what I want because in your language I don't know the word. What word? Saudade. Without that word, I am not myself. I miss the language of Brazil. I miss my country. Bonsoir is strange because it means good evening, and we only say good night because in Brazil, night falls in the blink of an eye. Noten lo que el intercambio que está haciéndose ahorita entre la diferencia entre el francés y el portugués, como precisamente esta distinción entre el significante y el significado. Esta palabra que ella dijo, saudade, no nos dijo qué significa, solo dijo que no la encuentra, ¿no? Y va a venir a colación, y es que el punto es, lo interesante es que no importa qué significa, sino que hay que escucharla, ¿no? Saudade. Van a escuchar algo similar un poco más adelante. The person I'm speaking to first corrects me and only then listens to what I have to say, and it's impossible not to make mistakes. In French, the sea is la mer, feminine. In Portuguese, o mar, masculine. Banco, in French, is feminine, la banque. But no matter how many times I go to the bank, I always say le banque. I get it wrong. Is she going to go on making a list? Every session she talks about the language problem. That's how she's able to avoid what's really important, the essential. But the worst is what's happened to our samba. Ooh, samba has turned into la samba. Everything has turned around. Tree, palm, fruit. Here they're masculine, not feminine. Even the sex of a ball is different. The masculine sex of words, the feminine sex. Sex. Bueno, pues eso es lo más importante de la escena. Digo, continúa un poco más, pero aquí está el punto, ¿no? Esta especie de impas que ella encuentra en el lenguaje no es casual que se exprese a través de la diferencia sexual, que sabemos lo importante que es la diferencia sexual para el psicoanálisis, una diferencia que no se reduce a un asunto de género, es una diferencia que resulta un impasse en el lenguaje mismo. Entonces yo les decía cómo estaba el asunto. Recuerdan lo que ella dijo, el peor ejemplo es samba, saudade, que fue la otra palabra que dijo que no podía ella explicar. Y de hecho, unas escenas más adelante hay una fantasía, parece ser una especie de sueño, de delirio, no queda claro si es un asunto diegético o es una alucinación de ella, donde Lacan se pone a bailar samba. Entonces, y bueno, finalmente, con esto ya terminaré, antes de que se escuche al lobo, ¿no? Aullar. Lo que aparece aquí es esta barrera, este impasse, este obstáculo que no se puede surcar, que podríamos decir esto que se pierde en la traducción, ¿no? Que es la diferencia sexual precisamente, se expresa, pues como ustedes ven aquí, en la propia forma audiovisual, al dividirse la pantalla y marcar así la diferencia de posiciones, acostada, sentado, y la diferencia de los sexos también, la mujer y el hombre, la diferencia en la clínica, ¿no? La analizante y el analista,
que es una posición irreductible y al mismo tiempo puesta una en relación a la otra, que es justo lo que ella señalaba, con no importa cuántas veces vaya al banco, para mí el banco sigue siendo masculino. Entonces, bueno, a través, ya esto es lo último, a través de esta barra que representa este impasse en la relación sexual, es una manera, me parece, en la que expresamos esta idea de Eisenstein, de la barrera, el obstáculo inherente a el encadenamiento del montaje. Bien, con eso termino entonces. Seguiría Arturo, pero igual y si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer ahora, y así lo hacemos, ¿no? Después de cada presentación podríamos dejar en ese momento el espacio, si es que hubiera alguien ahorita a preguntar. Ok, nada. Pues Arturo, No, adelante. yo sí tengo una pregunta para ti, Sergio, Ok. aprovechando. Oye, es que precisamente, bueno, no sé si lo estoy entendiendo del todo bien, pero me pasó algo precisamente con el texto de Eisenstein y una película que hace Guy Maddin que se llama The Green Fog, donde más bien utiliza como fragmentos de películas para hacer como una especie de tributo a Vértigo de Hitchcock. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la idea del plano pareciera que no tiene la fuerza o no tendría la fuerza si no fuera por el significado, que es como el antecedente de Vértigo. En ese sentido, ¿cómo lo pensarías? O sea, en casos donde si no tienes como ese antecedente, se perdería. Yo creo, habría que preguntarle a alguien que no ha visto Vértigo, que si ve The Green Frog, qué le representaría o qué le significaría. ¿Cómo lo verías en este caso con lo que acabas de presentar? Bueno, yo no he visto esa de Guy Maddin, dijiste que es, ¿no? Sí, esa no la he visto. No sabría, pero por lo que me dices, sí es algo interesante porque yo me lo tomo mucho con estudiantes que cuando hablamos de películas o muestro alguna escena, me señalan algún lugar donde ya la han visto parodiada o referenciada, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque todo le pregunto, pues, ¿qué cree que va a pasar? Y como que efectivamente a través de la referencia o de las parodias, tienen una aproximación muy distinta a las películas que quienes tal vez la tuvieron en su momento cuando vieron la película, ¿no? Me parece que sí habría, quizá esto que tú dices de Guy Maddin, ¿no? Tal vez sí, por lo que tú explicas, creo que efectivamente la escena de Vértigo, me imagino que la famosa toma del efecto del vértigo en las escaleras de Caracol, ¿no? Pues será, digamos, una especie de significante que comanda esa secuencia de unir tomas, ¿no? En esta película. Incluso puede no estar la secuencia de vértigo allí, pero se entiende que esa es la toma que está bautizando a estas que no están, ¿no? O sea, el hecho de que no se muestre no significa que no esté operando allí, ¿no? Pero sí, me parece que por allá sería, nada más señalaba esto de las parodias y demás, porque también los estudiantes, cuando ven una parodia de una película que no han visto, por ejemplo, me parece que resulta evidente que esta parodia está siendo comandada por esta película que ellos ni siquiera saben que está operando en la parodia misma, ¿no? Como cuando uno escucha un chiste y no lo entiende o no se da cuenta de que es un chiste local o algo así. Es decir, uno ni siquiera se percata de que se debió de haber reído, ¿no? Pero eso no significa, eso no lo hace menos chiste. El hecho de que tú no lo entiendas no lo hace menos chiste, me parece, ¿no? Entonces, creo que lo que acotaría es que eh, esta toma que bautiza a las demás tomas, me parece que si bien Eisenstein sí parece decir que la toma tiene que estar ahí en la secuencia, ¿no? Como en esa del viejo gris, la vieja gris, etcétera. Me parece que este ejemplo que tú dices sería uno en el que no está y aún así sigue operando esa toma, ¿no? Entonces, que bueno, yo creo que es como continuar, ¿no? La discusión del propio Eisenstein, me parece.
Sí, muy buen ejemplo. Gracias. Sí, lo recomiendo, está interesante. Gracias, gracias. Bueno, pues sí, también ya sea de esta presentación o de las siguientes, si alguien quiere hacer una pregunta, también la puede dejar escrita en el chat y la leemos en su momento. Sí, adelante, a quien alzó la mano. Aquí, Gabriela. ¿Qué Oye, onda? tengo una duda al respecto de lo que nos acabas de contar. Bueno, desde el punto de vista de los elementos del lenguaje, yo tengo una duda de qué tan pertinente es considerar los aspectos retóricos y también, ¿por qué no sociodanos, para poder darle un encuadre con respecto a todo lo que implica precisamente este canal comunicativo del Homo complexus, en el que como sujetos oracionales tenemos enmarcados precisamente en estas líneas fantasmagóricas que marca Lacan, esos acercamientos para comprender esos umbrales que nos mencionas? Mm, ¿Podrías como replantear la pregunta? No me quedó tan clara. Ok, sí, el incluir todos los elementos retóricos y las bases de los elementos comunicativos, sí de Saussure, pero también todo lo que se está manejando con respecto a la forma comunicativa en la que requerimos incluso no solo los elementos de codificación y demás, sino también estos elementos de referentes para comprender estos umbrales. Ya. Sí, bueno, creo que la cuestión ahí sería también notar cómo el psicoanálisis no constituye un correlato de la lingüística o no constituye una especie de semiótica de la psique o o de sí, o una retórica ni siquiera de la psique. En cuanto me parece que, por ejemplo, en Saussure, siempre apuesta Saussure por una especie de individuo consciente de lo que hace, ¿no? Me parece que esto responde también a su época. Por ejemplo, él usa siempre la palabra cerebro. Los significados están en el cerebro. Esa es la palabra que, al menos en francés, la palabra que está escrita es cravon. No sé cómo lo hayan puesto las traducciones, pero la palabra que él pone en francés es cerebro. Y para el psicoanálisis el cerebro es como el estómago o las manos, los huesos, ¿no? Es decir, uno no habla con su cerebro, porque desde el psicoanálisis el lenguaje uno no lo tiene, uno no usa lenguaje para hablar, ¿no? Sino que uno es hablado a través del lenguaje. El lenguaje es el titiritero que nos mueve, ¿no? Prueba de ello es precisamente la psicopatología, ¿no? Uno quiere decir una cosa y dice otra, uno rompe un vaso cuando piensa en algo nervioso, ¿no? Uno está caminando y se tropieza, uno sueña y sueña con algo horrible o asqueroso, pero en el sueño aparezco yo y estoy disfrutando de eso, ¿no? Es decir, aquella cosa que no parece tener un sinsentido es con lo que opera el psicoanálisis, ¿no? Esto es muy importante notarlo porque elementos propios de la lingüística performativa, por ejemplo, o del estudio del análisis del discurso desde la retórica o desde la hermenéutica, me parece que no logran operar con esta dimensión inconsciente, no reconocen esta dimensión inconsciente, lo cual también es prueba de por qué es muy complicado hacer un psicoanálisis aplicado de una obra artística, ¿no? Pues no es psicoanálisis de nada porque no está el autor ahí para hablar, ¿no? Finalmente. Pero bueno, me parece que por allá habría que empezar, ¿no? Para partir pregunta, o sea, ¿cómo incluir estos otros aspectos retóricos? Primero sería como importante ubicar la distinción que hay entre el psicoanálisis y los estudios de la retórica o los estudios del discurso o los estudios del análisis audiovisual también, ¿no? Sí, sí. Que parezco contradecirme con lo que acabo de decir porque mi ponencia trató precisamente de hablar de Eisenstein y Lacan, ¿no? Pero pues por eso no lo digo como cancelando la posibilidad de que haya una conexión o algo interesante, lo digo como irse advertidos de la distinción, ¿no? No diciendo que no se pueda llegar a algo, solo hay que irse advertidos de la distinción, ¿no?
Pero bien, gracias por la pregunta también para que lo pueda formular yo también mejor. Sí, muchas gracias. Y sobre todo porque yo precisamente vi ese tipo de análisis con Cristeva y Canclini. Ah, ok, Vale, perfecto. sale. Qué chido. Gracias. Dale. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas. Ahora sí, Arturo, pasamos contigo. Sí, nada más voy a leer Vale. la semblanza que nos envió Arturo. Arturo Álvarez Medrano es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestro de estudios visuales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Trabaja en medios audiovisuales desde el 2001. Ha participado en congresos internacionales de análisis cinematográfico y se especializa en temas de intertextualidad y apropiación cinematográfica. Por el lado práctico, continúa trabajando en proyectos de cortometraje propios y como asesor de obras estudiantiles. Se especializa en el empleo del celuloide como formato de registro visual. La ponencia que nos va a presentar es ¿qué nos enseña el cine sobre el tiempo? Así que adelante, Arturo. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir pantalla para la presentación. Y pues bueno, doy inicio a la ponencia. Voy a leer, voy a tratar nada más de detenerme en algunas partes, pero para más o menos estar como dentro del tiempo. La serie de televisión Star Trek de 1966 iniciaba con una frase que decía, el espacio, la frontera final, pero en sus episodios descubrimos que esa frontera final no solo es el espacio, sino también el tiempo. Y en esa búsqueda por conocerlo y adentrarnos a sus estructuras, pareciera que es la imagen cinematográfica la que más ha explorado dicho aspecto desde que fue concebida a finales del siglo XIX. Si existe una manifestación artística que reúne en su entramado el espacio y el tiempo, es definitivamente la cinematografía, pues su imagen se construye a partir de ambos elementos. Iniciamos entonces desde el acuerdo común de que el grado cero de la temporalidad cinematográfica es aquel que conocemos de forma convencional, o sea, un cine que tiene una duración aproximada de 2 horas y que en su aspecto narrativo avanza de manera lineal, basado en una sucesión de acciones reguladas por la ley de causa y efecto, desde un tiempo presente para el orden cronológico de la historia narrada, y que se encamina hacia un futuro que responde a un desenlace de la trama. Dicha progresión está determinada por elipsis temporales que sustraen toda acción que no tiene un contenido dramático, dejando solo aquellas situaciones que resulten significativas en la configuración del relato cinematográfico para contenerlo en un tiempo determinado. Entonces, lo que estoy proponiendo con esta investigación es el siguiente esquema, ¿no? Entonces dice, este grado cero, como lo llamamos, es un punto central para desplazarnos en un esquema determinado por 2 parámetros en donde identificamos de manera vertical la forma en que percibimos el tiempo, que va desde una manera consensuada hasta una percepción totalmente subjetiva. Y de forma horizontal, la manera en que la acción interviene con una construcción dramática de la imagen cinematográfica, entendiendo, digo, incluso con esta redundancia del término. En cada uno de estos cuadrantes podríamos asignar algunos nombres que nos permitan reconocer el cruce entre los parámetros propuestos con designaciones como el tiempo estable, que es el cruce del tiempo consensuado y la acción cotidiana, el tiempo expandido, que es un cruce del tiempo consensuado y la acción dramática, el tiempo mental, siguiendo las manecillas del reloj, que es un cruce entre el tiempo consensuado y la acción dramática, y el tiempo, tiempo mental, que es el cruce entre la acción dramática y la subjetividad, y el tiempo suspendido, que es el cruce entre la acción cotidiana y la subjetividad. Entonces lo que estoy tratando de hacer con este esquema es, de alguna manera, colocar ciertas representaciones del tiempo en el cine y cómo se ha explorado a partir de diferentes obras. Entonces, comencemos con el tiempo estable. Este tiene sus cimientos en los orígenes del mismo cinematógrafo. Con la salida de los obreros de la fábrica Lumière de 1895, reconocemos una percepción del tiempo desde el consenso, o sea, la manera en que nuestra sociedad lo percibe, y una acción cotidiana
El tiempo estable es a lo que Gilles Deleuze se refiere a una imagen tiempo, aquella que se acerca a lo cotidiano y que permite captar algo intolerable, insoportable, como dice él, y que se aleja al grado cero con el que conocemos al cine. Este tiempo elimina la elipsis para permitir que la imagen suceda de manera lineal, sin cortes, como la conocemos en nuestra vida cotidiana, y eso parece despojar a la imagen cinematográfica de su sesgo espectacular, de una idea preconcebida de que al cine vamos al encuentro de lo imaginario. Será en el trabajo fílmico del artista Andy Warhol en donde encontraremos ejemplos del tiempo estable en la cinematografía. Con It, de 1963, podemos observar al artista plástico Robert Indiana comer frente a la cámara por casi 40 minutos. Con Sleep, de 1964, nos encontramos al escritor John Giorno dormir por 5 horas. Pero es con Empire, de 1964, en donde nos encontramos con el mayor nivel de encuentro, ya que vemos por 8 horas al edificio del Empire State en Nueva York durante la noche hasta la madrugada. Es un tiempo que nos confronta, pues nos hace percatarnos de lo insoportable, de aquello que en nuestra experiencia de vida hemos integrado, pero que, como espectadores, nos hace preguntarnos sobre la ausencia de acción o de situaciones interesantes. Es de resaltar la afinidad del cine oriental, en particular, por un cine más contemplativo, por detener la sucesión de acciones para observar los detalles, los objetos, el paso del tiempo desde lo estático, como si en ese instante el tiempo fuera el objeto a observar. El paso del tiempo es el espectáculo y su efecto en las cosas es la acción que puede llamar la atención. Siguiendo con el otro tiempo sería el que estoy denominando el tiempo expandido, y este surge como una exploración que toma prestadas distintas tácticas de otras manifestaciones artísticas. Aquí nos enfrentamos a cintas que rompen con la configuración de las acciones en la línea del tiempo, que podemos hablar de relatos no lineales, pero que en su dinámica de representación siempre estarán condicionadas a una cierta linealidad y a una lógica de ordenamiento de dichas acciones. La acción dramática aquí invierte precisamente una intención por parte del autor de provocar una experiencia estética a partir de dicho reordenamiento en la forma en que percibimos el tiempo de la narrativa. Uno de los grandes representantes cinematográficos sobre este tiempo es el director Christopher Nolan, quien a lo largo de su corpus fílmico ha experimentado con maneras distintas de representar el aspecto tiempo. Desde Memento del año 2000, película cuya narración por un lado se cuenta en retroceso, o sea, hay una sucesión de escenas de forma invertida bajo el criterio de causa y efecto, y por el otro lado, de forma intercalada, donde se ordena de manera lineal, pero con la característica de ser fotografiada en blanco y negro para diferenciarla con la otra línea narrativa. Ambas forman una especie de parábola que se encuentra en un desenlace donde descubrimos que la trama concluye en un punto medio. Esto ha sido solamente la punta de lanza que llevó a este realizador británico por explorar territorios desconocidos en cuanto a la temporalidad y su relación con la configuración dramática. Me gustaría mencionar las últimas 3 películas para ilustrar dicho interés. Con Interestelar del 2014 nos lleva como audiencia a la reflexión sobre el tiempo en su aspecto teórico, o sea, en donde la cercanía a un hoyo negro, o sea, una fuerza gravitacional mayor, hace que el tiempo para unos astronautas sea distinto de otros alejados de este fenómeno sideral. En su siguiente cinta llamada Dunkerque del 2017, Nolan juega nuevamente con la narrativa para intercalar 3 momentos en el rescate de tropas británicas durante el ataque alemán en las costas francesas con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación temporal de los 3 distintos momentos y la anulación de elementos visuales o sonoros que distingan cada uno hacen que la narrativa adquiera nuevamente un aspecto estético en cuanto a la configuración temporal del relato. Finalmente, con Tenet, del 2020, la reflexión del tiempo la lleva a su aspecto inverso, o sea, a la posibilidad de poder moverse en el tiempo en un sentido de retroceso.
Con rasgos de un cine de acción, la idea de que podamos desplazarnos en el tiempo como si fuese un espacio resulta adecuada si se logra la suspensión de la incredulidad, pero no la nos lleva a entender que existe una posibilidad en ello, un aspecto verosímil sobre las consecuencias que implicaría dicha posibilidad en nuestra relación con el tiempo. Contrario al tiempo estable, este otro requiere casi forzosamente de la elipsis, del corte, de la transición que permite entender sus mecanismos figurativos. Desde recursos como el flashback o el flash forward, este tiempo nos permite desplazarnos en el relato como si fuese un mapa, uno que obedece a la misma condición epistemológica con la que hemos entendido el tiempo desde que nacemos, pero que abre posibilidades sin la necesidad de recurrir al sujeto y a su experiencia del tiempo para poder justificar dichos trayectos y que veremos con el siguiente tiempo en particular, al cual he nombrado como el tiempo mental, y este aparece como un cruce entre la acción dramática y la subjetividad, una zona donde la percepción del tiempo está condicionada por una situación personal, como el recuerdo, el sueño, la ensoñación, el delirio, el alucine, la esquizofrenia, o todo aquello que parece estar condicionado a las lógicas del mundo onírico. La vanguardia surrealista haría de este tiempo su paradigma principal, una sinrazón que conecta la acción dramática con situaciones variopintas que no responden a un orden estrictamente cronológico. De entrada, sería imposible no remitirnos a Un perro andaluz de 1929 del director Luis Buñuel como representante de dicho movimiento y una de las primeras representaciones de este tiempo que rompe con la lógica a la que estamos acostumbrados en nuestra vida. Pero sería importante señalar que la primera cineasta en trabajar con esta temporalidad fue Germaine Dulac con La Concha y el Clérigo de 1928, quien abrió un acercamiento a la lógica del sueño y de la irrupción de la realidad como recurso narrativo para conformar una estructura con reglas propias. No solo son las imágenes las que retan a la lógica convencional, sino sus relaciones temporales, sus transiciones que poco y nada tienen que ver con la anterior. Sería con Federico Fellini que este tiempo alcanzaría nuevas estructuras representativas en la imagen cinematográfica. En la película de 8:30 de 1963, el director italiano se adentra al mundo que se construye en la memoria, en los sueños e incluso en los deseos. Y ahí el tiempo es uno mental, construido para responder a las necesidades del protagonista, que escapa a una serie de situaciones sin una razón aparente. El tiempo se disloca con la pretensión de confundir al público y hacer lo que ceda a las reglas que establece la dinámica que propone su director. Nos manda de regreso en el tiempo, se inserta en un presente que nos hace dudar si el tiempo es diegético o si pertenece a una construcción que solo sucede en la mente de Guido, interpretado por Marcello Mastroianni. Pero ¿quién mejor que Charlie Kaufman para expandir esa exploración hacia territorios desesperanzadores y de bucles sin retorno? Si consideramos su obra, pienso en el final del 2020, el concepto del tiempo mental se vuelve más bien como una especie de brújula entre la serie de situaciones que parecen no conducir a una conclusión, como sucede con el caso de la arquitrama, sino más bien alejarse de esas ataduras y escaparse al lugar de donde nacen las pesadillas. Pero si de pesadillas hablamos, Nueva York en escena, como le pusieron aquí, del 2008, es la que hace colapsar el encuentro entre la percepción temporal del sujeto y la acción dramática, una acción que nos adentra a un nudo que, entre más parece avanzar la trama, más se anuda. Y en este anudado, anudado del que también participa el tiempo, la esperanza que nos ofrece su autor es nula. El tiempo mental en Kaufman se puede transformar en un abrir y cerrar de ojos, en un laberinto que nos conduce a un bucle eterno, como eterna es la penitencia a la que nos somete este autor a su público. A sus películas, podríamos decir, se entra como Dante lo hace al infierno, abandonando toda esperanza. Finalmente hablamos del tiempo suspendido. Este aparece en el cruce entre la acción cotidiana y la subjetividad. La idea de detener el tiempo para el resto de las personas mientras el protagonista se desplaza sin problemas por el espacio
se ha explorado en varias cintas comerciales como La chica del el reloj de oro y todo lo demás de 1980, Clock Stoppers del 2002 o Click, perdiendo el control del 2006, las cuales utilizan el recurso del reloj o control remoto en la última para lograr dicha proeza. El objeto reloj conlleva la idea de que quien posea dicho dispositivo podrá desplazarse por el espacio sin verse afectado por la suspensión del tiempo, traducido en una ausencia de movimiento por parte del resto de los personajes. Tal vez la película que exploró por primera vez dicha relación desde su aspecto visual fue la cinta de Matrix de 1999. En una de sus escenas, Neo, interpretado por Keanu Reeves, logra esquivar una bala mientras que, desde el encuadre, la cámara se mueve alrededor del personaje, dando una sensación de que el tiempo se ha detenido, mientras que la bala es absorbada en su propio tiempo, y de ahí deviene el nombre de dicho efecto visual. Aquí, el concepto de recrear el tiempo desde la perspectiva de la bala encontró una representación que se empleó hasta el hartazgo en la cinematografía, especialmente en la estadounidense, comenzando desde lo paródico con una película de miedo del 2000, lo barroco en Los Ángeles de Charlie al límite del 2003, o lo narrativo desde la serie Sherlock, que duró del 2010 al 2017, terminando por volverse un recurso sin mayor interés para su audiencia. Pero hay casos donde la exploración ha encontrado aspectos estéticos que se adentran en la subjetividad del personaje. En una escena de La peor persona del mundo del 2021, la protagonista se ha enamorado de otra persona, pero antes de confesárselo a su pareja, detiene el tiempo de los demás para correr por la ciudad y encontrarse con su amante. El tiempo para los otros se ha suspendido y permanecen congelados ante una sinrazón del tiempo, mientras Julie, interpretada por Renate Reinsve, corre a los brazos de su amante. El tiempo transcurre normal para ella, ya que experimenta el paso de todo un día y una noche al lado de Eivin, interpretado por Heather Nordrum, hasta que deciden separarse. Ella regresa a su departamento y con un gesto representado por el prender y apagar de un interruptor de luz, el tiempo de los otros regresa a la normalidad. A diferencia de los ejemplos anteriores, el tiempo de Julie está condicionado por su subjetividad, por la simple idea de que el tiempo se detiene para los amantes. Podríamos decir que incluso el tiempo suspendido en este nivel es un tiempo poético. Pero tal vez uno de los artistas visuales que más ha explorado esta relación con la percepción del tiempo sea Bill Viola. En su exposición titulada Tiempo suspendido, Viola dilata el movimiento hasta casi detenerlo y provocar experiencias estéticas sobre la relación entre la imagen y el tiempo. Poco a poco, el movimiento de los personajes como el quinteto de los silenciosos del 2000 provoca una experiencia peculiar, una acción que oscila entre lo dramático y lo cotidiano. 5 hombres que gesticulan, se mueven, reaccionan ante una situación que no nos es invisible, pero que lo relaciona y esa progresión casi imperceptible del movimiento nos lleva a revisar con mayor detalle sus expresiones, sus posibles relaciones y la forma en que algo los afecta para cambiar de uno a otro estado. Ejemplos como 3 mujeres del 2008 nos permiten explorar un alejamiento completo de la acción dramática, y aunque no es un tiempo suspendido totalmente, el movimiento es tan sutil que pareciera que observamos fotogramas aislados de una película. Además, el tiempo que la obra suspende no solamente es el de las imágenes, sino también el de la audiencia que se detiene para contemplar su progresión paulatina. Pero la obra que parece explorar con mayor detalle dicha relación entre la imagen y el tiempo suspendido tal vez sea El estanque reflejante de 1979, una pieza audiovisual que reflexiona sobre el tiempo fuera del sujeto, en este caso, un hombre que brinca hacia un estanque, pero quien queda suspendido en lo alto, mientras todo lo demás se sigue moviendo. La figura del hombre poco a poco desaparece para regresar al tiempo consensuado. En esta obra, Bill Viola invierte el poder de mantenerse activo del sujeto mientras el resto se detiene. El tiempo, para el autor, parece ser una especie de material plástico, el cual busca integrar a la materia, en este caso, de la imagen visual y sonora. El tiempo suspendido es aquel que se acerca a un momento nulo y en su esencia parece llevar algo de espiritual,
como aquella definición que describe al nirvana como un estado de contemplación perpetua, en donde no existen los polos, solo la unidad, en aquella eternidad de la que nos habla San Agustín, un perpetuo tiempo presente que reconoce en su Dios y al que pretende acceder. Para concluir, ahora sí ya la presentación, me gustaría mencionar que este esquema tampoco pretende anunciarse como terminado, sino más bien permanece abierto a comentarios y ejemplos audiovisuales que permitan reflexionar más sobre el tiempo desde la imagen cinematográfica. Por el momento, la propuesta solamente se desplaza entre dos ejes, pero habría que pensar al tiempo desde otras posibilidades y que muy seguramente cineastas del mundo ya están incursionando en dicha exploración. Muchísimas gracias. Excelente, justo dentro del tiempo. Así que, oye, bueno, me parece como muy chido. Yo creo que ya estás a nada de tener el artículo listo, ¿no? Para publicarlo. Está bien, nada más te daría dos preguntas. La primera es si hay algún autor o algún filósofo del tiempo, ¿no? Que tomes para fundamentar esto. Y, bueno, y tres preguntas. Eso es uno. Dos, si consideras que cómo entender aquellas películas donde sucede esto en ciertos momentos y no en otros, ¿no? Digamos, los cortos de los Lumière, todo el corto funciona como el primer tiempo que propusiste, que ya se me fue el nombre del primer tipo de tiempo, eh, pero no es el caso con la demolición del muro. ¿Conoces ese corto de los Lumière? Tiran un muro y se va en reversa la cámara, ¿no? Y se vuelve a levantar el muro, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un contrafáctico, si así lo vemos, ¿no? Quizá. O que sería un plano secuencia, por ejemplo, donde, por ejemplo, un plano secuencia como digamos, tiempo real, o los de Cuarón, o algo así, me parece que claramente siguen una lógica de una temporalidad donde coinciden el sujeto, la acción y demás, ¿no? El primer tipo del tiempo, a la Warhol, ¿no? Pero, por ejemplo, un plano secuencia como el arca rusa de Sukhorov es una cosa ultra compleja precisamente por el tiempo, es decir, digamos, el tiempo del espectador es un tiempo continuo y lineal de un propio plano secuencia, pero el tiempo diegético es súper caótico porque la película diegéticamente avanza siglos cada vez que cambia de escena, ¿no? Entonces, podría ser o sea, son ejemplos que me parece ponen en aprietos tu tipología, lo cual la hace más divertida, yo creo, ¿no? Al menos yo así lo veo, ¿no? Si estuviera yo escribiendo tu artículo, yo lo vería como esos son los ejemplos divertidos, ¿no? Y tercero, ¿cuál sería la conclusión que tú ofrecerías, ¿no? Es decir, por ponerlo desde esa perspectiva, o sea, ¿cómo resulta interesante pensar el tiempo a través del cine? Pensar los diferentes tipos de tiempos a través del cine, ¿no? Quizá te pediría eso, ahondar un poquito más en tus conclusiones, ¿no? Eh, pero bien, muy, muy chido. Bueno, te respondo y ahorita paso con Jacqueline. Sí, ahorita los autores con los que estoy trabajando es Deleuze, definitivamente es con el primero con el que arranco. Y debo de confesar que el que causó como todo este revuelo, al menos conmigo, fue Riquea. A partir de este texto de Tiempo y Narración, creo que detonó como más bien pensar la imagen cinematográfica a partir desde la narrativa y tal vez pensarla desde todas las aproximaciones que ha tenido, no solamente en la imagen, sino también la forma en que se representa esa misma imagen, ¿no? Eh, mm, Son los que tengo ahorita como principales, pero más bien he construido esto a partir de las obras. Entonces, igual, cualquier contribución al respecto la agradecería, porque también no ubico a autores que manejen, o sea, sí, tal vez hablan sobre el tiempo, pienso en Bergson,
pero habría que tal vez moverlo un poco también hacia las imágenes, ¿no? Está también, si no me estoy equivocando del nombre, de Kip Thorne, el que ayudó a Nolan en la representación visual del hoyo negro en Interstellar, que también tiene como ciertas reflexiones interesantes sobre el tiempo. Bueno, eso es en cuanto a los autores. Bueno, y por tal vez por default, al hablar de Riquet, me adentré en San Agustín, ¿no? Precisamente toda esta discusión que tiene en sus confesiones sobre el tiempo, que se me hicieron como muy interesantes, en particular para el último tiempo, que es este tiempo como suspendido, ¿no? Ahora, sobre las distinciones, estoy mostrando nada más un pedacito para acotarme a los 20 minutos. Hay una cantidad de ejemplos que además se distribuyen lo estoy poniendo como cierta graduación de acercamiento al grado cero o del alejamiento del mismo. Por ejemplo, hay casos en cuanto al tiempo estable. Hay un audiovisual, no podríamos llamarlo como película, que se llama Los Logistics, que dura 35 días, 17 horas y no sé cuántos minutos, ¿no? Entonces, claro, nadie va a ver yo creo, digo, seguramente en la Villa del Señor hay de todo, pero ver esa película implica como algo, ¿no? Más bien como desde la concepción hay como un discurso que se quiere como establecer y que obviamente la aleja tal vez un poco de la representación convencional. El caso que me estás dando del arco ruso, incluso hay una más larga que el arco ruso que se llama Eternidad, si no me equivoco, es una película hindú que porque el arco ruso dura como 1 hora y cachito, ¿no? Esta sí dura las 2 horas, es un plano secuencia, y todo sucede dentro de un tren. Entonces, claro, hay como ciertos elementos, por ejemplo, el plano secuencia, que se mueven de entre lo estable y se acercan un poco más a la convención. Insisto, hay como una serie de gradaciones que, como dices, estaría súper interesante empezarlas a integrar y además meter como en crisis todo el esquema que de alguna manera, aunque parece, o sea, yo podría decir que está como más claro, pero no, todavía está como muy inestable en su concepción. Y a nivel conclusión, creo que lo que me lleva es eso. Creo que pocas veces nos acercamos a la cinematografía a partir de una especie como de reflexión sobre el tiempo. Y creo que todo lo que constituye al mismo cine tiene como esta materia tiempo. Al menos en lo que me ha llevado esto es pensar que de alguna manera también nosotros deberíamos incluir en una reflexión como humana que nosotros también tenemos este aspecto de tiempo. O sea, hay algo del tiempo que nos integra como seres humanos, ¿no? Y que habría que también considerarlo como la materia y como la energía y como todo esto, ¿no? Digo que al final de cuentas se ha estudiado de otra manera, pero me interesa más bien en este cruce con la imagen cinematográfica, de qué manera la representación, porque también habría que aclarar, no es exclusiva del cine, o sea, hay novelas, hay videojuegos que de alguna manera, más bien que la cinematografía ha tomado prestado ciertas tácticas o ciertas formas de representación temporal para utilizarlo en sus narrativas. Entonces, me interesa eso, me interesa como ese cruce y entender qué nos dice incluso sobre nuestra propia naturaleza el ver representado esto en la idea del tiempo en la imagen cinematográfica. Por ahí va. Muy bien, muchas gracias, Arturo. A ver, vamos a escuchar a Jacqueline y luego a Raúl. Sí, gracias. Bueno, pues para meter un poquito más de tensión a la crisis, pues yo pensaba en lo que estaba escuchando, más bien en las ciencias físicas, y no es que quisiera
que nos dieras una respuesta desde la física, por supuesto que no, porque yo ni siquiera me sé o sea, sé ciertas tendencias, pero no los teóricos, pero recién estaba hablando con un físico, por eso lo tengo en la mente, que había como 2 tendencias actuales con respecto al tiempo, porque es uno de los temas de la física, ¿no? Y de esas 2 tendencias, una es que es una ilusión, hay varios teóricos que apuestan por ello, y la otra que está ganando muchos adeptos es que no existe, que por ahí va San Agustín, ¿no? En su reflexión. Entonces, a donde voy es, si no existe, ¿cómo puedes hacer una tipología de lo que no existe? Tomando en cuenta que no existiera, y si es una ilusión, pues sería como más congruente que, bueno, el cine puede ser una ilusión, entonces el tiempo puede existir en el cine solamente, digámoslo de alguna manera. Pero si no existiera, ¿cómo esto que tú estás denominando tipos de tiempo, qué serían? Porque esa es una discusión que sí tiene que ver, o sea, el cine tiene que ver con la física, ¿no? Las coordenadas que vamos, o las dimensiones, porque también se le llamó dimensión, eso sí, Einstein le llamó dimensión al tiempo. Y en esas dimensiones, nosotros al analizarlo, y quienes crean imágenes audiovisuales, trabajan con dimensiones para crearlas, desde el guión o ya en la producción, en la fotografía, pues hay algunas posibilidades, ¿no? Que podrían estar ahí. Una que es muy importante a partir de lo que tú mostraste en tus esquemas, sería cómo sucede la materialidad de la imagen. Y eso me hizo pensar en Vasily Kandinsky por su maravilloso punto y línea, porque entonces eso que llamas tiempo es la manifestación de diferentes formas en las películas que nos muestras y en las demás que tienes, de esa materialidad en una posición determinada con una dirección y tensión determinada, que eso a lo mejor puede ser el tiempo, pero narrativamente también puede ser una consecución que da un avance a las tramas. Entonces, ¿qué opinas de esta situación? Está complejo y es muy interesante, ¿no? Y defender una teoría, porque tú le estás defendiendo hasta donde veo, a partir también de conceptos, ¿no? Filosóficos como de la imagen-tiempo de Lesiana. Muchísimas gracias, Jacqueline. Pues sí, ¿sabes qué me está? Bueno, voy a comenzar con la parte de la física. Tengo que adentrarme un poco más precisamente a ver cómo se está sustentando estas 2 posturas que se plantean sobre la ilusión o sobre la no existencia, que ahora creo que hay como una cierta estrechez entre las dos, ¿no? O sea, creo que la una puede llevar como a la otra. Ahora, yo lo estoy pensando desde una posibilidad de percepción, o sea, hablo desde una percepción consensuada que de alguna manera está establecida ya en la cinematografía y que a partir de ella, por eso lo nombro como el grado cero, estoy partiendo. Ahora, y con esto paso a la segunda parte, tal vez yo estoy viendo el esquema en 2 dimensiones, habría que verlo en 3 dimensiones o en otras dimensiones que no necesariamente se sustenten a partir de estos 2 aspectos, ¿no? Claro, viene la materialidad de la imagen. Es más, se podría pensar todo, o sea, lo medio menciono, pero tiene que ver con todo el tiempo, desde una concepción generalizada, que interviene en la misma obra, o sea, no solamente el tiempo que se está configurando en la obra misma, sino todo lo que lo rodea, el tiempo en que la observo, el tiempo en que se construye, o sea, todo ese tipo como de líneas que podríamos seguir, que obviamente se puedan extender hacia más. Entonces, sí, yo sé que cuando empecé esto, me dije a mí mismo, esto puede conducir a la locura, ¿no? Entonces, por eso traté como de ser lo más aterrizado y más agarrado a algo como
como medio fijo, que es esta idea como cómo percibimos a la cinematografía en esta construcción como básica. Sería súper interesante empezarlo a mover, pero seguramente en una de esas termino desquiciado y no sé, ahí me perdieron, ¿no? Entonces, pero me interesa, se me hace como muy interesante y de verdad, entre más aportaciones tenga esto, me le he pasado preguntando a la gente sobre tiempos, sobre cómo, o sea, sobre películas que se le han hecho como interesantes, pero sí, yo también tengo que moverme también desde mi postura como cinéfilo y como investigador de cine, también para como entender otro tipo de aproximaciones, pero muchísimas gracias. Hay una cosita más. Hay una película que a lo mejor pudiera ser interesante en términos de Venga. tiempo, que es una animación que se llama Mind Game. O sea, es como juego mental, porque es una locura esa película, ¿eh? Es justo es una mente loca, pero justo verlo desde el tiempo podría ser interesante. Ok, va, no sé si la he visto, Es la un reviso. anime, Ah, ok, va, gracias. ¿sí? Bien, y Raúl, Bien. Hola a todos, qué gusto verlos. Muchas gracias. Arturo, me parece a mí interesantísima tu presentación. Lo que me gustaría es invitarte a seguir adelante, porque yo lo encuentro muy prometedor, que no le temas a la locura, al contrario, creo que hacen falta propuestas como esta, ¿no? Y que poco a poco se apropien de la complejidad del cine. Por ejemplo, estos tipos de representación, y me parece ahí donde está la clave para acotar tu propuesta, que estamos hablando de la representación del tiempo, sus convenciones y sus formas de ser en el cine, ¿no? Que son también formas de representación del espacio. Entonces, de tu primera matriz puedes hacer un conjunto de consideraciones acerca de esa representación del espacio o esa representación del espacio-tiempo. Otra cosa que me parece muy rica es que involucras la subjetividad y ahí tenemos al menos dos campos de crecimiento. Uno, la del personaje, por supuesto, ¿no? Y otro, la del espectador. Y entonces ahí estamos otra vez poniendo en juego diversas dimensiones de la representación del espacio y el tiempo. A mí me parece que está muy bien explicada y muy bien justificada tu propuesta, porque Deleuze, eh, Bergson, Ricoeur, a quien querramos, no podrían negar que está haciendo una descripción de las formas de funcionamiento actuales y habituales del tiempo y su representación en el cine, ¿no? Entonces, lo único que quiero decirte es eso, que no solamente no lo sueltes, sino que no tengas miedo de venir para adelante con el resto de las dimensiones, que más allá de ponerle nombre, ¿no? Eso al final es lo de menos, eh, puede aportar mucho para la comprensión del tratamiento del tiempo, espacio, subjetividad en el cine, ¿no? No se trata de encontrar algo en un cuadrante o en un mapa o de ponerle únicamente nombre. Claro que nombrar nos ayuda también a ir para adelante, pero creo que es muy rico. Va, muchas gracias. Espero ya, si no, va a ser su culpa si me pongo así todo, todo mal. no, pues no va a ser tu culpa porque no quisiste ya publicarlo, pero bueno, pues va, muchas gracias, qué bueno que solo somos 3 personas, porque si no, ya aquí sí, ya no habríamos terminado a tiempo la mesa, pero bueno, se puso muy bien. Pues terminamos entonces con la tercera ponencia, que es la del doctor Raúl Roiden García Aguilar. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Es autor del libro La semiosis del cine digital, síntesis intensificada y atribución de sentido, así como de varios artículos sobre semiótica, medios de comunicación y medios digitales. Es miembro de la AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y es miembro fundador de Sepancine. Temas de investigación que trabaja son el cine, la semiótica y la cultura visual. Es investigador nivel 1 del SNI, me imagino.
Es que decía investigador nacional nivel 1. Entonces, bien, bueno, pues muchas gracias, Raúl. Creo que ya puedes compartir pantalla si es que lo fueras a hacer. Y pues adelante. Está apagado tu micro. Muchas gracias, decía Sergio, por darme la palabra, pero también por avisarme que no se oía. Bueno, voy aquí a minimizar este cuadrito para que puedan ver todos la presentación. Este es un trabajo con el que he comenzado ya hace un par de meses, porque he estado muy interesado en el cine documental y particularmente, llamaremosle documental ahora, pero en realidad me gusta mucho más la clasificación de Plantinga, porque creo que es mucho más rica, que nos da una diversidad explicativa sobre lo que comprendemos como no ficción y sus particularidades, ¿no? Y una de las películas que llamó poderosamente mi atención, espero que también la de ustedes y que ya hayan tenido oportunidad de verla, ¿no? Una película, además de todo, relevante en el contexto nacional, que acaba de ganar varios Arieles, entre ellos a Mejor Dirección, que se llama Una película de policías, de Alonso Ruiz Palacios, y que tiene una estrategia particular, que es narrativa y que es develadora, ¿no? Va develando gradualmente una verdad que afirma, ¿no? Entonces, esta ponencia, Estrategias Fílmicas para hacer saber, sucesión de interpretantes en el cine de no ficción. Bueno, aquí en el título trato de reflejar dos aspectos. Uno, que tendría que ser una de las bases para considerar el cine de realidad, llamémosle documental, no ficción, o como querramos llamarle, que es el de hacer saber, hacer que quienes no tienen acceso a una parcela del mundo de la experiencia puedan acceder a ella y entonces tener creencias respecto de esos acontecimientos que implica lo relatado por cualquier película, ¿no? Y el segundo es esta idea de la sucesión de interpretantes. Nótese que está anclada la ponencia, como mucho de mi trabajo, en la semiótica de Charles Sanders Peirce, que me parece también muy rica en términos de capacidad explicativa, porque pone de manifiesto las relaciones entre lo sensible y lo racional, principalmente. Y otra virtud que tiene, y yo creo que quizá es la mayor riqueza para abordar el cine, es que no es lingüística, ¿no? Tiene algunas consideraciones sobre aspectos lingüísticos. Yo voy a retomar una muy importante el día de hoy, pero no se centra en la lengua, ¿no? El cine es mucho más que lengua, y para sentirlo y comprenderlo tenemos que ser conscientes de ello. Bien, el objetivo es abordar el potencial del cine de no ficción para la modificación de creencias a partir de su propósito, hacer saber, es decir, generar un cambio en la comprensión. Aquí está también implícito el tema de nuestro congreso de este año, que es el de las relaciones con la educación, o por lo menos de una manera amplia, con la posibilidad de generar o de propiciar aprendizajes, ¿no? Dos, explorar las cualidades de filmes actuales de no ficción a partir de la forma en que afirman verdades. Y tres, analizar como ejemplo relevante las estrategias de puesta en escena, puesta en serie, puesta en pantalla, puesta en narración, ¿no?, de una película de policías de Ruiz Palacios 2021. Para ello, parto de esta comprensión del cine como una materialidad textual que propone un proceso de comunicación. Para mí es muy importante, ¿no?, con todo toda mi orientación y mi bagaje semiótico, y también mi formación, que soy comunicólogo, ¿no?, poner en el centro siempre que una película es una materialidad textual que propone un proceso de comunicación.
y que tiene cualidades expresivas dinámicas, ¿no? No todas las películas son iguales ni utilizan los mismos recursos, aunque existan algunos recurrentes o transversales o que formen parte del llamado lenguaje cinematográfico. Y que además está compuesto por un conjunto de referencias internas y externas a objetos, ¿no? Digo internas y externas porque pueden ser objetos, sujetos, temas, emociones y conceptos cinematográficos o no cinematográficos. Pueden ser propios de la narración que presenta y construye una película o pueden ser propios de algún hecho en el mundo vivencial extracinematográfico y que son tomados como referencias, ¿no? Un conjunto de operaciones de presentación y relación a través de imágenes y sonidos, aquellos que sean posibles desde la perspectiva técnica y creativa en el momento de la creación de una película, y también está mediado por un conjunto de hábitos estructuradores predominantes, lo que hemos tendido a llamar en términos de teoría cinematográfica, gramáticas, poéticas, esquemas narrativos. Hablamos de la totalidad de actividades ordenadoras que constituyen la propuesta de sentido de un filme. Podríamos incluso pensar también en estilos, llegando al ámbito más personal de los autores cinematográficos. Todo esto, ¿no? Referencias internas y externas, operaciones de representación y relación, hábitos estructuradores que confluyen en cada filme de una manera específica, a través de las decisiones de los creadores de esa película, ¿no? Desde ahora la idea de la elección y la decisión para la creación de esa materialidad textual es importante, que están en espera de una lectura que lo actualice y complete, a través de las coincidencias, distancias y transformaciones de la actividad interpretativa, con base en presencias y formas, a partir de conocimientos y experiencias previas, facultades perceptivas individuales y marcos sociales. Aquellos que vendrán a interpretar la película una vez terminada y a apropiarse de ella al atribuirle un conjunto de sentidos o significaciones en función de sus propias posibilidades, ¿no? Bueno, como punto de partida sabemos que el cine de realidad es entendido principalmente como cine documental y que ha sido estudiado con estas perspectivas que pongo acá, ¿no? Siguen siendo predominantes. Una, la que desde la propuesta de Nichols trata de hacer coincidir cada filme documental con alguna de sus tipologías propuestas y que implica una dialéctica entre las imágenes registradas, los testimonios y los documentos que permiten generar un relato con apariencia de causalidad y clausura, que pretenden aportar evidencia, aunque el propio Nichols habla de la evidencia, no es ingenuo, ¿no? Como algo que se puede construir y que también tiene sentido a la manera del choque, quizá, como bien decía Sergio hace rato en su ponencia, en el conjunto de relaciones que establece con los otros elementos de la película. Este enfoque deriva en ejercicios analíticos que apuntan a la comprensión de la verdad como un efecto de sentido, derivado de las operaciones textuales, principalmente retóricas, movilizadas en un filme y del establecimiento del contrato veridictivo en el momento de la lectura. Me creo que eso que está siendo presentado a través de cierta retórica y aquello que está siendo construido como evidencia es fiable y otorgo entonces mi confianza a la película, pero también a los creadores, ¿no? Desde el ámbito explicativo de la semiótica persiana, ¿no? Hay diferentes aproximaciones al cine. Aquí solamente mencionaré una que me parece sintetiza muy bien la mayoría, que es la interpretación de las imágenes signo a partir de su dimensión indicial, para justificar que los espectadores admitan su realidad gracias a su apariencia referencial de base metonímica. Es decir, el cine de realidad, aquel que pretende comunicar como verdaderos los hechos que transmite, se basa en
un muestreo, un conjunto de imágenes muestra que son, en tanto registro de esa realidad profílmica, una evidencia, ¿no? Por eso hablamos de una base metonímica. Tendemos a pensar en la realidad de un todo proyectado por la película a partir del conjunto de muestras presentadas en la película. Y otra aproximación que es muy valiosa es la de Karl Plantinga, como una verdad afirmada a través de las dimensiones icónica, que involucran cualidad y semejanza, y la simbólica, que incluye argumentación, esquemas y restricciones expresivos habituales y narración, ¿no? Estos elementos, la propia narración, son de carácter simbólico, porque implican una articulación de signos y elementos con significado, muchas veces de carácter convencional, y que tienden a expresarse de manera proposicional, ¿no? El filme de no ficción es una textualidad situada, es como propone llamar Plantinga a las películas de realidad, y la actividad interpretativa que implica su lectura no escapa de las disputas que supone el universo discursivo en el que habitan sus intérpretes. Estamos, como intérpretes, ¿no?, tomamos un papel activo, no únicamente aceptamos o no como válido el efecto de sentido que suponen los autores que mencionaba más adelante, ¿no?, tales como Zunzunegui, Zumalde o Tallens, sino que hacemos juicios, razonamos acerca de estos elementos presentados por la película y los contrastamos con nuestra experiencia sensible para llegar a conclusiones sobre esa posible realidad de las propuestas de película del cine de no ficción, ¿no? En el caso de los filmes de no ficción relacionados con acontecimientos recientes, en los que la posibilidad de que los espectadores reconozcan espacios, actores, sucesos, es de carácter perceptivo emocional. Estamos involucrados en ese contexto de la realidad situada a partir de los sentidos, ¿no?, las emociones, la conciencia y después los juicios que podamos realizar de todos estos elementos y de nuestros conocimientos previos. Algunos elementos de la teoría de Karl Plantinga para tener una mayor referencia, trataré de ser muy rápido. La no ficción es un discurso social basado en la aserción de que el mundo representado es verídico, ¿no? Muy importante. Una película que debe interpretarse como una afirmación de realidad, no como una realidad. Defiende la naturaleza referencial de la imagen fotográfica como índice y como ícono, es decir, como registro y como semejanza. Distingue entre el que representado, mundo proyectado que es modelo del mundo real, y el cómo, que sería el discurso. Hay una coincidencia ahí con la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce, porque de alguna manera podríamos decir que también distingue la diferencia entre objeto dinámico y objeto inmediato. Es decir, aquel que es y que se nos escapa porque no lo podemos percibir tal cual es, y aquel que creemos que es con base en nuestras capacidades intelectivas y explicativas. El filme de no ficción establece un modelo del mundo real. El discurso se encarga de comunicar el mundo proyectado. Para llevar a cabo esta comunicación se vale de 4 estrategias: selección, orden, énfasis, punto de vista y voz, ¿no? Ahorita vamos a volver sobre esos elementos. La voz implica la perspectiva, el tono y la actitud desde donde se presenta el mundo proyectado. Son 3 tipos: la formal, la abierta y la poética, de acuerdo con el grado de autoridad epistémica narrativa, ¿no? ¿Con qué tanta seguridad, certeza y autoridad nos dice la película, a veces el cineasta, a veces un narrador, ¿no?, que las cosas fueron de cierta forma? Una autoridad epistémica alta implica una voz formal, una vacilante, una voz abierta, y una ausente o una película dedicada a una presentación esteticista de esa realidad presentada como tal implica una voz poética. Se caracteriza el cine de no ficción por el compromiso
que el cineasta adquiere a la hora de afirmar que los materiales empleados en su documental son fiables para mostrar al espectador cómo es, fue o podrá ser el mundo real. Cosa que es muy interesante en una película de policías como vamos a ver un poquito más adelante. Y hay, por supuesto, funciones activas tanto del realizador como de los espectadores, pues se tienen en cuenta los procesos de recepción del espectador, así como las cualidades intrínsecas del texto y el contexto cultural. Bien, la confianza del filme está depositada en el cineasta, que a su vez confía en los sujetos informantes y tiene algo como una sensibilidad testimonial. Confía en sus informantes y se los presenta para que el espectador los juzgue, esperando que también confíe en esos informantes, ¿no? Llegando a la parte formal y a un intento por explicar en qué consiste esta forma de aserción, tenemos que pensar que los filmes de no ficción cuentan con dos instancias emisoras complementarias. Una, que es la que produce el filme como texto, esa materialidad textual que tiene una intención comunicativa, que propone un proceso de comunicación y que es una aserción fílmica, y la aserción lingüística, que está a cargo de los hablantes que participan rindiendo testimonio, ¿no? O de quien hace una voz en off, o de quien dirige las interacciones lingüísticas al interior de esa película particular, ¿no? Quien entrevista y decide qué pregunta, por ejemplo, cuando aparece. Las operaciones de ambas aserciones no solo conducirán al sentido global propuesto por una película, sino al juicio que los espectadores realizarán sobre su cualidad documental, ¿no? Nótese que aquí ya no hablo de efecto documental como proponen Zumalde, Zunzunegui y Tallens, sino de una cualidad que implica una aceptación de esa aserción de que lo que presenta la película es verídico y que se da precisamente porque como espectadores podemos creer que es la película, ese mundo representado, un buen modelo o un modelo efectivo del mundo real. Me han convencido de que esa presentación, ¿no? No vamos a dejar de lado la explicación metonímica, me permite interpretar esos hechos como verdaderos. También porque tengo acceso al mundo efectivo de la experiencia y puedo contrastar y juzgar. Esto lo había ya mencionado, ¿no? Espera, ya lo había mencionado. Bien. Los términos semióticos sobre las aserciones en el cine. ¿Cómo realiza aserciones el cine? Bueno, aquí retomo a Peirce y su manera en que explica la aserción. Pues él distingue la proposición y la aserción de esa proposición. Utiliza la palabra aserción de una manera doble, sea para designar el bloque proposición más acto de aserción, que se divide en contenido proposicional, que es representacional, y acto asertivo, o sea, para designar únicamente el acto de aserción, volitivo. Es decir, quien afirma algo como verdad lo hace de manera consciente e intencional. La afirmación tiene, en términos lingüísticos, sus propias formas de ser y de existir, ¿no? A partir de las partículas lingüísticas, los modos verbales, etc., podemos percatarnos de que alguien está afirmando algo como verdad. Y también podemos incluir el contenido proposicional, es decir, aquello que afirma mientras afirma. Para realizar un acto asertivo están en juego tanto la voluntad como la creencia de quien lo expresa, pues este tipo de acto implica un compromiso. Al realizar una aserción formal, quien asevera aprueba la proposición aseverada y de este modo recomienda abiertamente al oyente creer esta proposición. De manera que detrás de una aserción hay una creencia que le da origen, ¿no? Si afirmamos algo
y si hacemos una afirmación formalmente, ¿no? Tendríamos que suponer que, salvo los casos de pseudoaserción, como los falsos documentales o los documentales de broma, en la que se nos da a entender que es una falsa afirmación de verdad, ¿no? Y que en gran medida el mecanismo retórico y el funcionamiento de esa aserción se basa en la conciencia de su falsedad. Bueno, suponemos que cuando hay una película de no ficción que pretende serlo de manera seria y efectiva, existe un compromiso, ¿no? Ningún cineasta quiere ser juzgado por haber mentido o inventado en sus películas y ¿no? Se pone a sí mismo como parte del entramado de significados que implica la aceptación de esa creencia como propia. Otro caso es malos, falsos documentalistas o documentalistas y periodistas de mentiritas, ¿no? Pensemos en falsos periodistas como Loret de Mola y su falso documental de Panzazo, por ejemplo. Bueno, un filme de no ficción puede entenderse como un entramado sígnico, asertivo o aserción compleja que sostiene de aserciones lingüísticas, capaces de referir las cualidades de lo que afirma a los espectadores y elementos audiovisuales articulados en los que se encarnan las cualidades enunciadas y las relaciones entre estas. En este sentido, es un símbolo relacionado con íconos. Se afirma simbólicamente a través de la palabra y se encarnan cualidades, no únicamente cuando se trata de películas cuyas imágenes tienen la intención de ilustrar lo que está diciendo, sino en otras que no tienen la intención de ilustrar, como es el caso de Tempestad, ¿no? de Tatiana Hueso, pero que establece una relación dialéctica entre imágenes y palabras. La dimensión indicial, es decir, aquella que permite poner en relación una aserción compleja, es dual, pues incluye las relaciones de contigüidad, copresencia y sucesión de aspectos lingüísticos y audiovisuales, relación material entre estas imágenes y estos sonidos y estas palabras, ¿no? Estoy escuchando lo que dice X mientras aparecen las imágenes Y que están puestas en relación a través de ciertas operaciones del cine, como las que mencionaba hace rato. Y la otra dimensión es todo lo que distingue a los hechos presentados como concernientes, potencial o efectivamente, a la experiencia de los intérpretes. Yo estoy en relación directa con mi entorno, ¿no? Indicial. Y mi interpretación de ese entorno me permite juzgar también la verdad de lo afirmado. ¿Qué pasa con una película de policías? Raúl, ya llevas 23 minutos. ¿Tan rápido? Bueno. Sí. Deja, me como una parte de mis preguntas. Déjame avanzar 5 minutos más y ya acabo. No les voy a poner el tráiler de una película de policías porque supongo que incluso ya deben haberla visto. Lo que ocurre con esta película es que tiene un mecanismo de crecimiento de signos, es decir, de semiosis, de puesta en relación de significados a través de encadenamientos sucesivos, basado en las posibilidades de creación cinematográfica como elección, configuración textual y también desde el punto de vista de la interpretación, que se da primero en apariencia de una sucesión, ¿no? Pero que en realidad, y en este caso coincido mucho con la interpretación que hace Sergio de Eisenstein acerca del choque, lo que hay es una atribución y una redistribución del sentido a partir de lo que cada una de sus secuencias aparentemente autónomas nos presenta, ¿no? Un filme de no ficción como aserción compleja sobre un entonces, algo que pasó en algún momento que hemos tenido la oportunidad de registrar a través de un filme de no ficción y articular en el punto medio como una textualidad con una intención comunicativa que implica cierta novedad, una articulación particular de íconos e índices, es decir, imágenes y copresencias para el crecimiento de símbolos. ¿Qué queremos decir esto? Generar dudas, propiciar lecturas alternativas y con base en los hábitos
y elecciones, ¿no? Hábitos de representación, como los que mencionaba al principio, de principios ordenadores del cine, elecciones que van a propiciar que una película sea única, y un tercer nivel en el que el espectador interpreta en un aquí y ahora, ¿no? Toda interpretación, y eso es una cuestión muy interesante sobre el tiempo cinematográfico, sobre el tiempo cinematográfico se hace en un aquí y ahora, que es el de la interpretación fenomenológica o faneroscopía, que implica ese contacto primario o primero con la película, que supone una nueva comprensión que en algún momento tendería a ser habitual. En el caso de una película de policía, nos encontramos con 3 actos que tienen un mecanismo de desficcionalización. Esta es mi última lámina. Una primera, que podemos llamarle episodio, ¿no? En el que hay una representación con hábitos ficcionales, la mostración de una verdad imposible. Se nos presenta casi como un falso documental. Un segundo acto que evidencia el proceso de filmación y nos presenta la verdad de los sujetos de la representación. Se nos devela que aquellos que actuaban la verdad imposible, en realidad son actores haciéndola de policías. Y se nos cuenta la verdad de esos actores acerca de la representación. Y un tercer momento en el que los verdaderos policías que estaban siendo representados por los actores nos cuentan los hechos por los cuales dejaron de pertenecer a la corporación, como le llaman ellos. La verdad de los sujetos representados. Es un proceso de desficcionalización que nos permite juzgar cada uno de estos bloques de información, que son los episodios aislados, en función de los nuevos conocimientos que se van agregando, pero que implican choques, no solamente en nuestra forma de interpretar la película, sino, como quiero pensar que pretende Ruiz Palacios, en nuestra forma de interpretar la policía y la corrupción que hay al interior de las instituciones policíacas. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí es una aserción compleja por sucesión de signos explicativos, que es como Peirce llama a los interpretantes, ¿no? Un interpretante es una idea que nos ayuda a explicarnos el resto de los signos y a darles un fundamento, de tal manera que presenta una propuesta comunicativa desficcionalizante que trata de hacer que cambiemos nuestra percepción y nuestra concepción, que en este caso aprendamos y tengamos nuevos hábitos interpretativos sobre la policía. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bien, pues sí, todavía tenemos también el chance de la discusión. Pues bueno, a mí me parece como que me dan ganas de leer a Peirce. No, he leído directamente 1 o 2 artículos nada más, porque me da como miedo su obra. Es como gigantesca, ¿no? O sea, es bastante amplia. Ya suficiente tengo con todo Freud y Lacan como para meterme con otra persona así, pero sí me da muchas ganas de revisarlo, ¿no? Y y bueno, pues sí, varios referentes que tú tienes me parecen como importantes. Nada más iba a preguntar, me imagino que fue un error de dedo, ¿qué obra de Plantinga estabas citando tú? ¿La que tradujo la UNAM, la de la representación del cine no ficción? Según yo, esa es de 2010, si no me equivoco, porque en tus diapositivas salía 2000, ¿no? Entonces, no sé si era una obra que no ubicaba yo, pero me imagino que habrá sido eso un error de dedo nada más, ¿no? Es que cito al menos 3, ¿no? Una de ellas es un artículo, que no me acuerdo cómo se llama ahorita y no puse la bibliografía en el PowerPoint, pero si quieres te las paso después. Ah, ok, sí. Pues bueno, gracias. No sé si alguien quiere dar alguna pregunta a nuestro tercer ponente. Arturo, adelante. Raúl, nada más, precisamente creo que después de toda esta presentación, digo, me gustaría haber como escuchado como todo el planteamiento. Más bien lo que se me hace como el asunto es ¿qué te representa entonces lo que hace Alonso Ruiz Palacios con una historia de policías? O sea, creo que el problema que tiene esa película es que sí, de pronto poderla categorizar
es como complicado porque es más, está como cine documental, ¿no? Entonces, pero sí, creo que se escapa un poco como a la clasificación, que sería como el primer problema que veo en esta obra. Y la pregunta sería, hay como una representación, hay como una doble representación ahí, ¿no? El hecho que no solamente rompa con la ficción y pase como al aspecto documental, sino también el hecho de hablar de la misma película como el objeto de estudio, si se puede llamar así, del mismo Alonso Ruiz Palacios. Entonces, en ese sentido, digo, de todos modos estamos ante una obra que está construida a partir de, pues eso, o sea, está hecha para que uno piense algo al respecto de esta construcción. Y en ese sentido, tu esquema, ¿cómo partes esta, o sea, hablas de estos tres momentos, pero cómo se hace como, o cómo observarías más bien este cruce entre la reflexión, entre ficción, no ficción, y este como punto medio de como una especie de reflexión sobre la misma obra en sí? Entonces no sé cómo lo estás como integrando, o tal vez no vi cómo lo estabas integrando en lo que propones. Claro, gracias por preguntarlo. En parte eso es lo que hace muy interesante la película y en parte por eso funciona, porque se nos dice es documental, porque además de todo las etiquetas para proyectar son muy acotadas, ¿no? Ya no digamos que van a ponerle una etiqueta de cine de no ficción o cine de realidad como más amplia, en algunos casos se puede poner, etcétera. Porque están subordinadas al mercado esas etiquetas también. Exactamente, ¿no? Pero cuando los espectadores llegamos, ¿no? Sobre todo aquellos que no están empapados de todos estos terminajos explicativos, tienen ciertas expectativas que implican, voy a ver una película que afirma una verdad y que va a producir ese efecto de sentido como plantean los autores explicativos más conocidos o más clásicos. Pero cuando la película empieza, no parece un documental o parece un documental imposible. Y entonces lo que hay es un primer choque cognitivo del espectador que tarda un buen rato, hasta que se acaba prácticamente, ¿no? Se va decepcionando gradualmente, pero hasta que se acaba el primer episodio es que va a entender lo que está ocurriendo, con sus expectativas decepcionadas. Esto no es un documental, o no lo parece, o en caso de que lo sea, ¿cómo diablos fue que lo grabaron? Se hace un montón de preguntas y conjeturas que es incapaz de responderse por sí solo. Al concluir, ¿no? Y aquí hay un aspecto faltante en mi explicación, que es el que propicia la confusión, se nos cambia el modo de representación, ¿no? La propia forma y la propia estructura de la película deja de ser esta aparente realidad que corre frente a cámaras y se vuelve una película autoconsciente que dice esto en realidad fue una ficcionalización puesta en escena por estos actores que estaban haciéndola como policías. Cuando hablamos de interpretantes de la teoría de Peirce, hablamos de dos tipologías de interpretantes que tienen que ver con nuestro proceso perceptivo, ¿no? Vamos a pensar que existe un interpretante inmediato, un interpretante dinámico o un interpretante final, ¿no? Si es que nuestra interacción con esa realidad con la que estamos interactuando parece algo posible, parece algo actual o existente o parece algo ideal. Vamos a pensar en el otro criterio, que es un criterio ontológico, en un interpretante emocional, un interpretante energético o un interpretante lógico, según si estamos ante una cualidad de sensación, un esfuerzo o un hábito. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nos cambia la forma de representación de la película,
o bueno, incluso mientras estamos apropiándonos de la primera forma de representación de la película, esta realidad imposible de representar, empezamos desde el punto de vista de la experiencia a tener sensaciones contradictorias y a realizar esfuerzos para explicarnos la película, ¿no? Entonces, estas imágenes que constituyen la película, ¿no?, nos dan la idea de que esto que nos están contando es posible, pero no me lo creo. Y nos generan emociones. Cuando hay un cambio o un corte, ¿no?, un corte que implica ese cambio y ese choque, reevaluamos, ¿no?, nuestro esfuerzo para interpretar la primera parte de la película logra tener sentido, porque decimos, ya, lo que estaba pasando era tal cosa, y ahora lo que está pasando es tal otra, ¿no? Me queda claro, me están diciendo y me están facilitando, están disminuyendo mi nivel de esfuerzo cognitivo en la experiencia interpretativa. Y me están diciendo, interpreta esto como una puesta en escena. Y ahora puedes, desde una perspectiva más habitual, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver a los actores explicándonos lo que piensan sobre lo que interpretaron, una especie de reportaje. Sin embargo, otra vez empieza un proceso en el que nos hacen creer, en este caso, que la película se trata sobre eso. Pues esta es una de esas películas que solamente funciona el truco la primera vez que la vemos, porque va decepcionándonos una y otra vez. Cuando creemos que ya sabemos lo que pasó, nos dan un tercer episodio, en el que nos dicen, pero esos policías que estábamos representando en el primero, y de los que los actores, como integrantes de una sociedad a la que tú perteneces, tienen juicios, sí existen. Y lo que vivieron fue esto de acá, ¿no? Entonces, esta sucesión de esfuerzos, de ideas y de hábitos que están estructuradas a lo largo de toda la película, nos van llevando por todo este conjunto de sensaciones, ideas, hasta que lleguemos a hacernos una idea, un interpretante lógico, que es una explicación sobre toda la película y una explicación sobre el tema de la película. Y creo que ya hice ponencia y media. Sí, más o menos, pero está bien, está bueno. Sí, nada más iba a apuntar que esta partición, estas dos particiones que hacen tres partes de la película, resultan además a través de, para conectar con Plantinga, de la voz como un objeto, que es algo muy lacaniano, ¿no? La voz como un objeto que interrumpe. En el caso de la primera partición, de los actores, de los personajes a los actores, ¿no? O sea, de la parte 1 a la parte 2, es a través de que cuando se va la luz, se escucha la voz del director detrás, ¿no? Del asistente de dirección. Y en el caso de la parte 2 a la parte 3, es cuando los actores están haciendo el lip sync y entonces te percatas de que no era su voz ni siquiera, ¿no? Entonces, a mí me resultó eso muy, muy interesante cuando lo vi, porque lo vi como lacanianamente y claro, no había pensado que precisamente Plantinga es menos cognitivista de lo que quiere admitir, ¿no? Está bastante pegado a cosas muy interesantes del psicoanálisis y creo que esa es una, ¿no? Y a mí me parece, cuando vi la película, no tardé mucho en verla y varias personas me preguntaban si la había visto y me decían, es que no sé qué es, cosa que me parecía muy interesante, no sé qué es, me decían. Y yo la veía y la verdad es que lo primero que pensé cuando vi la película es, esta es una película que es la prueba gráfica, digamos, de la diferencia entre ficción y no ficción. O sea, literalmente está dividida la película para ello, ¿no? O sea, si hubiera una película donde te queda claro qué es esta, ¿no? Pero resulta interesante porque es una partición al interior de la película, es decir, sí es cierto que es diferente englobarla por completo en una, pero la película tiene tres partes y cada una de las partes creo que claramente corresponde a una postura, ¿no? Eh,
Quizá nada más te quisiera preguntar, ¿qué es esto que tú, ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Chale, pero bueno, nada más para aprovechar y pegarle a Loret de Mola, porque eso siempre hace falta. ¿Qué es lo que tú entiendes por un falso documental, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando dijiste ese concepto. De panzazo, ¿no? O sea, pretende ser un documental real, pero es más falso que billete de 3 pesos. Ok, estaría bueno seguir discutiéndolo, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Yo sé que hay documentales, hay falsos documentales y hay documentales de broma, que además hay otros que son más falsos, pero no habla de una categoría como un falso documental. Claro, ya te van a decir que atacas periodistas porque hablas mal de los próceres de la democracia como Loret de Mola, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos esta mesa que creo que se puso muy, muy buena, hubieron muy buenas preguntas. Entonces, le agradezco a todas y a todos quienes estuvieron aquí acompañándonos y les pido que pues nos acompañen en las siguientes 2 mesas del Congreso. En esta sala de Zoom tendremos una que lleva por título directoras y directores de cine, y mañana será el último día del Congreso. Entonces, gracias a todos y todos por estar y a nuestros ponentes también. Muchas Hasta luego. gracias, Hasta estén muy bien, luego. bonita tarde, hasta luego. Igualmente.